Entonces, dice que ese día se aparece Jesús ahí. Y entonces le dijo... Ahí, aquí. Acá, en ese sitio, después de resucitado, ahí adentro. Opa. Y entonces le dice, bienaventurado es aquel que cree sin ver, ¿no? Y entonces le pone el dedo en las llagas, donde habían estado los clavos. En las manitos y donde habían estado los clavos en el pie. Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otra vez en Jerusalén. Gracias por participar y hacía tanto que no te teníamos en el canal. Por si hay alguien en el mundo que no lo conoce, estamos con Yosef, Eduardo, un viejo amigo, de los primeros amigos que tuve. Verdad. Hacía mucho, ¿no? Mucho tiempo. Sí, de los primeros. Sí. Primero presentate, después quiero decirle a la gente por qué quería hacer un video contigo y después tú me vas a decir por qué aquí. Primero preséntate. Ok, saludos a todos y cada uno de ustedes que se encuentran allí del otro lado de la pantalla. Un privilegio enorme siempre estar acá con Sergio. Y bueno, Eduardo Yosef, ahí me presenté. Canal en YouTube. Canal en YouTube que ya casi muy poco hacemos, pero Voces de Israel se llama. Voces de Israel. Ahí estamos haciendo lo que podemos hacer, lo que el tiempo nos permite. La última vez que nos vimos comimos asado, empanadas. Verdad. Estuvimos en una celebración argentina. Y ahí fue cuando yo le dije a Eduardo que quiero que visite mi canal porque me di cuenta de que es una de las pocas personas que está incentivando a que venga aquí el turismo, está poniendo el lomo, está poniendo dinero, porque no lo va a decir él, pero perdió y sigue perdiendo muchísimo dinero para que los turistas vengan aquí. En la época que no venía turismo, empezó a hacer turismo gratis, interno se dice, sí, exacto. Interno para gente de Israel, para no perder el hilo y para hacer lo que a él más le gusta, que es hacer turismo. Y por eso yo dije que las cosas lindas que pasan en Israel, yo quiero que estén aquí en mi canal y por eso te dije, por favor, quiero contarle a la gente que hay algo lindo en Israel. Mientras que todos se espantan turistas, tú eres uno de los pocos, quizás el único, no sé, quizás me equivoco, que trae turismo a pesar de que yo sé que no estás ganando dinero. Sí. Y cuando te dije quiero que creamos algún contenido o algo, me dijiste... En el Monte Etzion, tal hora, tal día, y acá me tienes. ¿Por qué aquí? Acá estamos. ¿Por qué en este lugar? Bueno, como mucha gente sabe, hay una festividad, bueno, hay 3 festividades en el calendario hebreo que son bien importantes, ¿no? Sí. Al día de hoy incluso, a pesar de no tener templo, al día de hoy aún las seguimos recordando. Hay 2 que, por ejemplo, el Pesaj, Pascua, Shavuot y Tabernáculos. Pero Shavuot está en el medio, que es bien clave y es la próxima semana, sí, que comienza ahora los próximos días. Vamos a celebrar la fiesta de Shavuot. En el español se le conoce como la fiesta de Pentecostés. Sí. Y mucha gente cristiana, de hecho yo me he topado con muchísima gente que visita este lugar, viene a este sitio. Hay muchos guías que le explican muchísimas cosas, pero creo que hay diferentes elementos que me gustaría compartirlos contigo y que tú por ende se los compartas a la gente, que me parece que son bien importantes como creyentes y como en general. De hecho hay una profecía que en este espacio se cumple independientemente si es o no es, porque tú sabes, todo en Israel es muy difícil decir 100% este es el sitio donde aconteció el hecho. Pero te voy a comentar ahí algunas cosas que quizás vamos a renovar algo, pero siempre, como tú dices, es una alegría poder llevar a Israel a la casa de la gente. Si me dices qué linda remera, yo después voy a decir algo lindo tuyo. Está súper buena porque dice Jerusalén y además veo la hojita aquella del olivo, sí, con un olivo. ¿Te acordás de Ishai, mi hijo? Sí, claro. Las hace él y tiene una tienda virtual en el canal. Y hablando de cosas virtuales, no sé si, bueno, te pedí permiso hace ya 2 semanas que estoy publicando tus viajes en mi página para que la gente que quiera venir a Israel, recomiendo que lo hagan con Voces de Israel, con él, y me dijiste que me vas a invitar cada vez que venga un grupo para que yo me pueda hacer fotos y todo eso. Exacto. Así que ahí vienen y se sacan unas fotos con el amigo nuestro para que... Yo creo que independientemente de la foto la gente te quiere abrazar, te quiere agradecer por todo lo que vos les haces, porque Sergio ya es un ícono de Israel, ¿no? Hay que hacer el logo de Sergio, un muñequito. Eso me gusta menos. Ok, ¿dónde estamos? Estamos en el sitio conocido como Aposento Alto, Cenáculo, o también como el sitio de la última cena de Jesús. En la última semana de Jesús, que se encontró aquí con los discípulos, lo que le llamamos la semana del Pesaj, sus últimos 7 días sobre la tierra de Israel, él se reunió para tener una cena con sus discípulos en este lugar
posiblemente, voy a decir posiblemente, en este sitio. Entonces, vamos a entrar y te voy a comentar algo que no solamente sucedió, no solo la última cena, sino que también aquí sucedieron eventos bien interesantes, bien importantes. Ahora voy a tratar de serte cronológico. Acá lleno de turistas. Esto sin duda. Qué triste. Sí, sin dudas. Bueno, aquí generalmente venís y te encontrás con un montón de gente que está hablando, guías por aquí, uno aquí, otro allí enseñando. De hecho, mira, esta escalera es importante que la alcancemos a ver, unas escalerietas que van para abajo, porque te voy a comentar algo acerca de eso. Y en la otra dirección, hacia aquella dirección, sí. Esa, ustedes saben, se abre una vez al año en la época de la Pascua justamente, porque se considera que detrás de esa puerta está la sala en donde Jesús se sentó con sus discípulos, en ese lugar. Entonces, este vendría a ser como el patio en donde sucedió aquel evento famoso de Pentecostés. Ahora, en el libro de Hechos, en el capítulo 3, ahí voy a empezar con un poco de la Biblia, te habla de que hubo un evento, y aquel evento era una festividad judía. Como dijimos recién, 3 festividades importantes judías del pueblo hebreo. Las 3 eran lo que se les llaman fiestas de peregrinación a Jerusalén. Entonces tenías que venir para el Pesaj, tenías que venir para Pentecostés y tenías que venir para Tabernáculos. Cada judío se encuentre en donde se encuentre, tenía que llegar a la ciudad de Jerusalén. Y hace 2000 años atrás, aquí hubo un grupo de judíos, que eran aquellos, los discípulos de Jesús, que cumpliendo aquel mandato bíblico, se quedaron en la ciudad de Jerusalén. De hecho, recuerdan que Jesús fue crucificado, la Biblia nos relata que Él resucita y después por 40 días dice que se aparece a sus discípulos de diferentes maneras. En el día número 40 exactamente, nosotros lo conocemos como la Esfirata Omer, en el día número 40 Él se encontraba en el Monte de los Olivos, muy cerca de acá. Y desde allí le dice a los discípulos, no se vayan de Jerusalén, porque dentro de no muchos días les voy a enviar el Consolador. Haciendo referencia al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo. Algo que no había en aquel momento de manera como lo iba a conocer el pueblo. Una pregunta, para los hermanos cristianos, ¿el Omer son 40 días, no 49? No, son 49, no más que yo digo, en el día 40, él exactamente se encontraba en el Monte de los Olivos, pero él dijo, no se vayan dentro de Jerusalén porque les voy a enviar el Consolador, es decir, dentro de 9 días, lo que se completa en el día 10º, la venida del Espíritu Santo. Que ahí es donde hace referencia a una profecía antigua que decía que justamente el Consolador o la primicia, lo que representa la fiesta de Pentecostés es traer la primicia, es que Dios le está enviando la primicia del Espíritu Santo al pueblo. Está conectado con la ideología de la fiesta. Exacto. Es donde por primera vez el Espíritu Santo es vertido o es enviado a la humanidad. Primera vez. Sucedió en la historia del rey Saúl, que el mismo espíritu que aquel estaba con él era aquel que también después lo ahuyentaba, dice las Escrituras, ¿no? Pero aquí era la primera vez que iba a venir en forma de arrepentimiento. Ahora, se cree, posiblemente, que aquel día 40, vinieron los discípulos, se quedaron en Jerusalén, y cuando se quedan por Jerusalén, se quedan exactamente en la misma casa en donde habían cenado. Que esa casa se cree que era de Marcos. Marcos era uno de los discípulos, estaba relacionado con la familia de la aristocracia, tenía muchas finanzas de la gente de Jerusalén. Es por eso que tenían este espacio aquí en la ciudad de Jerusalén. Hay quienes creen incluso, aquellos que conocen la Biblia, que en el huerto de Getsemaní se ve una persona desnuda, corriendo. En la historia hay una persona desnuda corriendo, ¿no? Y eso se conecta con que una vez se acercó a alguien y le dijo a Jesús, ¿qué tengo que hacer para ir al reino, para ser salvo? Y le dijo, da todo lo que tienen los pobres. Y aquel dijo, no. Pero al parecer ahí vuelve a aparecer en ese final. En ese final era justamente parte de la familia de Marcos, que eran los dueños de este predio o este lugar. Esto, según la arqueología, se nos dice que esto posiblemente era el techo de la casa. Es decir, nosotros ahora, olvídate de toda la pared. Hoy por hoy es el techo de la tumba de David. Exacto. Y ahí vamos, olvídate de la pared, olvídate del techo, olvídate absolutamente de todo. Lo que nosotros tendríamos ahora, estaríamos parados mirando toda la gente de afuera. Y como era la fiesta de Pentecostés, teníamos un montón de gente que estaba viniendo a la fiesta de Pentecostés. Es decir, un montón de judíos que estaban viniendo
para la fiesta de Shavuot en ese día, que venían a traer la primicia, primer animalito, todo lo primero venían a traerlo. Ahora bien, quédate con esta idea de que cada uno venía a traer la primicia. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 3, se nos dice que en ese momento que estaban los discípulos aquí juntamente con Pedro, viene un viento y entonces dice que fue como recio y todos fueron como investidos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas conforme el Espíritu les daba que hablasen. Y dice que hablaban en lenguas, eso es bien interesante, porque hablaban en lenguas de los medos, de los persas, lengua natural que era entendible. ¿Me explico? Sí. No es jeringoso. No, algo. A veces hay gente, especialmente dentro del cristianismo, gente que habla en una lengua celestial y cree que se inició en aquel entonces. Pero la Biblia es bien clara, te dice que hablaban la lengua de aquellos. ¿Por qué? Porque dice que habían judíos que habían venido de Persia. Y entonces empiezan a preguntar entre ellos, dice, ¿qué le pasa a aquella gente que está ahí arriba? Ahora nosotros estaríamos ahí arriba, ellos dirían de nosotros, ¿qué le pasa a estos que están ahí arriba, que están hablando maravillas de Dios en la lengua en la que nosotros hemos nacido? Es decir, en la lengua de los persas. Y aquellos eran galileos. ¿Cómo aprendieron el lenguaje de los persas? Siendo galileos, era porque en ese momento el Espíritu Santo les dio el don de lenguas. A propósito, ¿sabes que a mí el lenguaje hebreo me vino en una noche? De la noche a la mañana, de regalo así, yo no lo hablaba. De la noche a la mañana, ¡bluc!, empecé a hablar hebreo. ¿Y en dónde? En un bote de basura. Eso fue... En un bote de basura en el Mar Muerto. Total, en un bote de basura en el Mar Muerto. Por eso yo creo que el don de lengua se puede pasar así, de una noche a la mañana. Entonces esta gente empezó a hablar en ese lenguaje conforme el Espíritu les daba que hablase. Y entonces dijeron entre aquellos que hablaban el lenguaje y escuchaban a estos galileos, decían, aquellos están con alcohol, están llenos de mosto, pero están hablando maravillas de Dios. Y entonces se levanta Pedro, y Pedro dice algo bien interesante, uno del apóstol de Jesús, un discípulo en aquel entonces, después se transforma en apóstol. Entonces él dice, esto lo que está pasando ahora está dicho por el profeta, que tenía que suceder esto, que los jóvenes verán visiones, que los ancianos soñarán sueños, y eso está profetizado en el libro de Joel. Joel, Antiguo Testamento, capítulo 2, te dice que cuando venga el Espíritu de Dios, va a pasar eso. Van a hablar en lenguas, van a tener visiones y todo aquello, ¿no? Y entonces eso era lo que estaba pasando y lo que Pedro dice, esto ya estaba escrito hace unos cuantos miles de años atrás o cientos de años atrás, que esto iba a acontecer el día de hoy en la ciudad de Jerusalén. Ahora él da un dato bien interesante, Pedro también. Hay tantos datos ahí bien interesantes. Él dice, porque así como también David murió y tenemos la tumba con nosotros al día de hoy, como que si estuvieses en aquel entonces, es como que si Pedro estaría señalando con su dedo, tenemos con nosotros la tumba hoy. Por eso te decía las escalinatas. ¿Qué? Hacia ¿Que van abajo, a la tumba de David? Que van a la tumba de David. Yo sé que al día de hoy, vos y yo sabemos que al día de hoy la tumba de David es un debate. ¿Será la tumba de David o no será la tumba de David? ¿Será o no será? Ahora, hay quienes dicen que no, pero yo te digo, tuve reuniones a puertas cerradas. Sí, claro. No sabía. Reuniones a puertas cerradas con arqueólogos y con varios guías. Entonces muchos de ellos llegaron a la conclusión de que el pueblo de aquí, aquel que dice no creo que sea la tumba del rey David ese lugar, porque si es la tumba del rey David, entonces tengo que aceptar como verdad lo que dijo aquel discípulo llamado Pedro hace 2000 años atrás. ¿Por eso? Exacto. Entonces, si él dijo que la tumba de David está con nosotros al día de hoy, por lo tanto, todo lo que sucedió ahí era real y entonces, por consecuente, Jesús era el Mesías. Judíos. Entonces, al día de hoy es un debate si es o no lo es en ese punto, ¿no? La verdad que cada uno puede sacar su propia conclusión, pero la Biblia te lo especifica, en el Nuevo Testamento te lo especifica con muchísima claridad. De hecho, vayan y léanlo, que ahí lo dice y te conecta con Joel capítulo 2. Ahora bien, dice, la tradición dice que cada vez que decís una verdad y suena una campana, quiere decir que es verdad. Y sonó la campana. Mirá, interesante. Ahora mirá, hay otro tema ahí adentro, recién de donde nosotros estuvimos, porque yo te dije que ahí era el sitio de la cena. Sí. ¿No? Y del Pentecostés. Y del día del Pentecostés. Pero también hubo otro evento bien importante ahí. Cuando Jesús lo crucifican,
y entonces lo envían a la tumba, Sí. empezó a haber mucho temor en aquel entonces. Aquella gente que creía en él tenía mucho temor porque si mataron al líder, ahora venimos nosotros, o sea, sus seguidores. Y entonces empezaron a tener mucho temor y se vinieron y se ocultaron acá. Uno de los sitios donde se ocultaron. Hay ruido, pero creo que no pasa con el micrófono. No, está bien. Mejor que hay ruido. Ah, es símbolo de que, mira, son los niños aquí. Están disfrazados de soldados. Están disfrazando de soldados. Shalom. Con armas. Después nosotros criticamos a los musulmanes, que a los chicos les dan armas, mirá. Bueno, pero estas son de plástico, mirá. Y tienen una ¿Qué están rabia. haciendo? Matemosim. זה פרויקט שנה כזה משיעור ארכיאולוגיה ירושלמית. ¡Wow! Kol hakavod. Dice que es el final de un proyecto arqueológico en el que ellos participan. Chao. Ok. Qué lindo. Ok, interesante. Sí. Así es Jerusalén. Sí, en Que arqueología es participan súper todos especial. limpiando el polvo y todo. Súper especial. Y además lo bueno que aquí se le enseña mucho a los niños de siempre su tierra, su nación, su Jerusalén, siempre. La importancia de cuidar el lugar, ¿no? Bien bueno. Ok. Ok. Estábamos en el tercer evento que sucedió El aquí. tercer evento que sucede acá en este lugar. Entonces lo que sucede era que había como aquel temor en aquel entonces de toda aquella gente que eran seguidores que le habían matado al líder, Se dijeron, vinieron ahora a venimos refugiar nosotros, aquí. se vinieron a refugiar acá. Cuando se vienen a refugiar acá, entonces había uno llamado Tomás, que aquel dijo, yo no voy a creer que él resucitó, porque se había dicho que él resucitó. Y dijo, yo no lo voy a creer, no lo voy a creer, para mí todo eso no es una historia, él no resucitó, hasta que yo no ponga los dedos en sus llagas. Entonces, dice que ese día se aparece Jesús ahí. Y entonces le dijo, Ahí, aquí. acá, en ese sitio, después de resucitado, ahí adentro. Opa. Y entonces le dice, bienaventurado es aquel que cree sin ver, ¿no? Y entonces le pone el dedo en las llagas, donde habían estado los clavos, en las manitos y donde habían estado los clavos en el pie. Entonces él se aparece una de las veces, la Biblia nos dice que se aparece de manera unas cuantas veces, pero lo que nosotros leemos es que solo 3 son legibles, que las puedes leer. Una es acá, otra es en el camino de Emaús, y Estuve. cerca de la Trum, y Estuve la ahí. otra es en la Galilea, que ahí hay una historia bien increíble, en donde él se aparece haciendo unos pececitos al borde del mar de la Galilea, que de hecho él le está diciendo a Pedro, le está dando un mensaje con la cantidad de peces que él está sacando, donde está diciendo yo soy Dios. No dudes porque yo soy Dios. Le está dando eso con el número de la cantidad de los pececitos. Increíble. Ay, cuánta gente. Tremendo. Entonces ese es el evento número 3 que te sucede Sí. en este lugar. Ahora, ¿por qué es importante todo esto de entender los eventos que suceden en estos sitios? Porque te ayuda a conectar concretamente toda la historia con más facilidad. El hecho de cuando tú vienes y conoces como turista, generalmente el turista cuando viene aquí le gusta estar en el lugar del hecho, pero no conecta lo que sucedió. Entonces aquí en este lugar ya puedes conectar que tuviste 3 eventos Claro, 3 por en 1. un mismo espacio. Y que es bien interesante. Ahora bien, no solamente tuvimos 3 eventos, recordad que está el cuarto, el que te da el testimonio de la tumba de David, que está acá abajo. Entonces eso es como un cuarto evento que decís, ¿será? ¿No será? Bueno, el Nuevo Testamento te especifica de que sí, Sí. de que es la tumba de David. Sí. Y la Biblia nos dice en el Antiguo Testamento que a él lo sepultaron en el monte de Sión. ¿Y dónde estamos? En el Monte Sión. En el monte de Sión. Entonces, posiblemente sea. Que estamos fuera de las ¿no? murallas, además. Estamos fuera de las Así que es murallas. lógico que haya Exacto. sido... Exacto, exacto. Y de acuerdo a la fe y a la tradición cristiana, el Mesías es como el de los judíos, va a descender de David. Es de Exacto. la descendencia de David. Exacto, exacto, exacto. Ahora, para que no haya ¿Vamos a ir ningún arriba? tipo, vamos arriba. Para que no haya ningún tipo de dudas en lo que estás diciendo, en el Nuevo Testamento, no sé si vos sabías, te muestra las 2 genealogías de Jesús, tanto la de por parte de José, su papá, como por parte de Miriam, su mamá. Ambos vienen del linaje de David, de la tribu de Judá. Porque algunos te van a decir, ok, si les dio el nacimiento a Jesús el Espíritu Santo, quiere decir que José no tocó a María. Entonces, por lo tanto, no hubo linaje directo. Sí. Pero María también viene del linaje de Judá, de David. Por eso a él se le dice, y se encontró con varios que le dijeron aquí, hijo de David.
ten misericordia de mí. Ok, si nos tenemos que trasladar al pasado, yo creo que se vería algo así. Yo me lo imagino hace 2000 años atrás, así, un lugar abierto. Porque vos imagínate, tenías un lugar en donde estabas orando y acá es donde la gente empieza a decir, ejemplo, voy a decirlo en español, ¿no? Bien, Dios, grandioso eres, grandes son tus misericordias, nueva está cada mañana todo lo que tú haces. Eso traducirlo en persa, en medo, en otro lenguaje, era lo que ellos estaban haciendo acá. Ahora te dice que cuando Pedro dijo eso, hay algo bien interesante. Dice que como 3000 ese mismo día aceptaron a Jesús como su Salvador, al Mesías. Y ahí que hay otro dato bien interesante, que el apóstol Pablo después más adelante va a decir que la ley mata, pero el Espíritu vivifica. Eso está en el Nuevo Testamento. La ley mata. La ley mata, el Espíritu vivifica. Y yo creo que está haciendo referencia a lo que sucede acá. Porque cuando viene el Espíritu Santo, en este sitio, 3000 personas vienen a la fe. O sea, 3000 personas son como salvas. Sí. ¿Ok? ¿Te acordás cuando vinieron las leyes allá en el monte Sinaí? No estaba, pero lo leí. Ok. ¿Te acordás cuando lo leíste? Sí, sí. Ok. Resulta que te dice que cuando Moisés viene, había todo un caos allá abajo. Sí. Porque no tuvieron paciencia, Sí, un muy becerro. normal, ¿no? Para no tener paciencia, ¿no? Y dice que ese día hubo muertes. ¿Te recordás la cantidad de muertes? Sí. Obvio. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿3000 me vas a decir? 3000. No. 3000 serio? murieron, sí. 3000 murieron. Y por eso que te dice, cuando la ley viene, la ley mata, Sí. pero el Espíritu vivifica. Ahora, no es que la ley mata en el sentido de que está mal la Torah, no es eso. En el sentido de que nadie la puede cumplir. Porque te dice, si tú rompes un solo mandamiento, Sí. Santiago más tarde te va a decir, entonces rompiste todos. Decime, ¿hay alguien hoy en la tierra, sobre la faz de la tierra, que no mienta? No hay. Entonces rompimos todos. O sea, uno de los mandamientos es no mentir. Una pregunta lógica para un judío que no entiende mucho del Nuevo Testamento, y supongo que como yo van a haber muchos. A mí me dijeron que el cristianismo nace siglos después de que Cristo muere, Jesús muere, resucita y todos esos acontecimientos. ¿Cómo es que ya 3000 personas ya lo seguían y lo consideraban el Mesías ese mismo año? Porque justamente ahí está. Es la gente que te dice el cristianismo nace mucho tiempo después, Sí. es porque, o sea, si nos vamos a la historia, el pueblo judío necesitaba de un Mesías. O sea, se hablaban profecías de que iba a venir un Mesías. Sí. Según el Antiguo Testamento, todas las profecías apuntan a Jesús, Yeshua. Entonces, para nosotros, para el pueblo judío, es un Mesías. El término Mesías en español vendría a ser Mashiach en hebreo. Ungido. Exacto. Para ellos, para el pueblo judío, estaban esperando ese Mesías. Entonces, cuando viene un judío y le dice, ahí se cumplió el Antiguo Testamento, entonces es la profecía cumplida del Mesías, que ya estuvo y él la está cumpliendo. Para el cristianismo, no entienden todas las profecías que se le había dado a la cultura hebrea y al pueblo judío, sino que ellos van a entrar en algo nuevo. Entonces desconocen todas, en muchos de los casos desconocen todas las profecías dadas en el Antiguo Testamento, por eso para muchos cristianismo viene posterior y es algo que nace nuevo, pero en realidad para el pueblo judío es algo que se completa cuando viene el Mesías. Y para el cristianismo es algo nuevo, ¿por qué? Porque justo en aquel entonces, en la época del Nuevo Testamento, hace 2000 años atrás, aquí habían griegos. Y los griegos fueron los que agarraron el término Mesías o Mashiach en el lenguaje hebreo, lo pasaron al griego y entonces es Cristos. Por consecuencia, quien cree en el Cristos es cristiano, quien cree en el Mesías es mesiánico. Entiendo. Estás hablando de una época que los judíos, como ahora, no estábamos todos juntos, habían sectas de judíos o grupos, mejor dicho, ¿no? Que no se llevaban muy bien entre Exacto. sí. Y uno de esos grupos aceptó a Jesús como el Mesías y otros grupos no lo aceptaron. No sé si llamarle grupos. Esa gente, esos 3000, no sé si pertenecían a un grupo específico. Recuérdate que en aquel entonces tenías los Esenios, los saduceos, fariseos, herodianos, por eso. un sinfín de gente.
Se nos dice que ese día hubo 3.000 que 3.000 es un aceptaron. montón en esa época. De En gente. esa época es un Pero montón. imagínate cuántos miles eran los que venían. Entonces yo creo que por ser una de las fiestas tan importantes, Shavuot, Pentecostés, que tenían que venir a traer la primicia, no sé cuántos judíos había en aquel entonces, en aquella época hace 2000 años atrás, pero sí había muchos y tenían que cumplir y tenían que venir. Entonces aquellos vinieron de Persia, de donde vengan. No te dice qué tipo de secta o corriente ellos practicaban, pero- solo lo que sí era importante es que tenían en común que sabían que un Mesías tenía que venir. Ajá. Entonces, independientemente de Interesante. qué tipo de corriente seas hoy, todo el pueblo de Israel al día de hoy incluso sabe que va a venir un Mesías. Ajá. Independientemente del ortodoxo, ultraortodoxo, sí, gilón y lo que sí. sea, un Mesías tiene que venir. Sí. Entonces, para aquella gente era el cumplimiento, lo que escucharon acá era, ese es el Mesías, lo aceptaron. Es más, Lindo. te dice Tenía que el la sombra primer porque mensaje, estoy cocinando. te dice que la primera vez que este Pedro habló, vinieron 3.000 a la fe. Ahora, ¿sabes que él habló una segunda vez? No. Se quedó acá en Jerusalén y habló otra vez. Y cuando volvió a hablar con el público, dice que 5.000 Opa. se dieron cuenta que Jesús era el Mesías. Era mejor que tú. No, estaba súper ungido, estaba de verdad que él había caminado con el Mesías, imagínate, él aprendió todo de él, los modales, cómo hablar, cómo no hablar, cómo amar a la gente, cómo no amar a la gente. Sí. Por eso después él se transforma en apóstol, que lo pusieron como una figura un poco más arriba que el resto. Por eso él ya no salía de Jerusalén. Él, cuando vamos más adelante en la historia, tenés una figura bien importante como Pedro que se quedó aquí en Jerusalén y él iba y visitaba, se iba a Jope, visitaba a los de Jope, volvía para acá, se iba a Lud, hoy Lud, antiguamente Lida, visitaba ahí donde está el aeropuerto Ben Gurión, Sí. visitaba a aquella gente y volvía, así Me gustó. sucesivamente. Ok. Que no se me escape. Sí. En fin, tanto para contarte. Solamente vinimos acá para hablarte solamente del Shavuot, ¿no? Sí. Pero mira, ya nos fuimos por otros temas. Pero Está bien, me parece que es suficiente, pero vamos a dejar a la gente con un poquito de ganas para el próximo, Yosef. Te quería hacer una pregunta antes de terminar. ¿Por qué crees que la gente tiene que venir acá como turista? mira, ¿Por qué ahora? ¿Y qué hay de todos los rumores y de todo lo que sale de acá? Incluso de gente misma de Israel que está aterrorizando a los turistas en potencia para que vengan, contando de que estamos en guerra, de que la situación está difícil, de que... yo te lo voy a responder de esta manera. Yo acabo de venir de México ahora hace unos días y siempre cada vez que me encuentro con alguien por ahí afuera, les pregunto a ellos, yo, Eduardo, Yosef, que vive en Israel, Sí. viene de tanto en tanto a México, ¿tengo autoridad para hablar de México? O sea, sé lo que está pasando en México, qué pasó, quién es el presidente, qué es lo que está pasando, hay robo, no hay robo, porque a nosotros nos dicen peligro allá, ¿no? Entonces yo les digo lo mismo, a los que están fuera, Sí, te escucho. es más, a los pastores, líderes que enseñan la Biblia, Sí. que todos los fines de semana abren una Biblia, el 80% del contenido de la Biblia es Israel. Entonces yo siempre les digo, si no estuviste en Israel, entonces no tienes autoridad para hablar de Israel. Yo sé que es duro lo que digo, ¿no? Es duro lo que digo. Pero es bien importante porque cuando tú vienes a Israel, yo me he encontrado con mucha gente que se dieron cuenta de la geografía, de las distancias, de la temperatura, de los lugares, porque Google es bueno, pero el estar aquí te cambia por completamente la identidad. Y solamente alguien que estuvo y caminó y que estuvo en este tiempo conflictivo puede decirte sí, hay un Israel, o si hay una guerra, o si es así, o así se están moviendo, o si hay peligro, o no hay peligro, o lo que fuese, ¿no? Solamente después de haber estado aquí. Yo vengo ahora de México y te puedo decir, la calle por donde estuve me pareció súper buenísima, pero porque estuve ahí, porque me probé una pizza y porque dije, me pareció súper bueno. Tengo autoridad para hablar de esa calle. Claro. Pero lo que va a pasar de aquí en más, no. Entonces, yo creo que en Israel sucede lo mismo. Y es fácil, es subirse a un avión. Es seguro y sonó la campana, Y quiere decir sonó que la tenés campana. razón. Es subirse a un avión y venir. ¿Y es seguro Israel? Sin duda, sin duda. Hay conflicto, obviamente, pero el conflicto es en la zona fronteriza y hoy en día ya Israel tomó el control. Es verdad que la pasamos muy mal al principio, es verdad que no se sabía qué iba a pasar mañana, pero ya Israel tomó el control y ya está calmado. De hecho, ¿sabes? Ahora hay un grupo aquí que anda dando vueltas, anda por aquí por Jerusalén y esta semana están viniendo otros 2 grupos que están llegando también. Ya la gente lentamente está entendiendo de que no es tan
así lo que nos están vendiendo los medios de De todo el comunicación. plan que tenés programado, ¿qué cosas no haces, no tocan? ¿Qué ¿O cosas tocan no todo? tocamos? Por ejemplo, hoy en día no podemos ir a los Altos del Golán, donde Listo, está el nada Monte más. Hermón. Y eso no. Pero y también no se Jerusalén, recomienda en Galilea. esta época, se recomienda en el invierno cuando hay nieve. Ahora no se recomienda, pero todo lo demás se hace, absolutamente todo. Galilea, Barca, el río Jordán, Nazaret, Todo. Mar Muerto, Jerusalén por completo, todo se puede visitar. Todo, absolutamente todo. Y yo Gracias creo que los turistas a que Dios. vienen en este tiempo son los mejores amigos de Israel, los que demuestran que en las malas, que yo no creo que son las malas que estamos ahora, pero a nivel de ideología apoyo, de apoyo a sí, Israel, sí. del mundo, lo que está hablando de nosotros, este es el mejor momento para visitar y quién sabe que los veamos dentro de poco atrás tuyo en el Monte de los Olivos. No dijimos que detrás tuyo está el Monte de los Olivos. Miren qué belleza, los está esperando a ustedes y sí, esperemos que los próximos turistas que estén acá sean ustedes y si quieren venir con Yosef, bienvenidos. Sí, será un placer ayudarles y recibirles aquí en la tierra de la Biblia. Y lo único que se puede sacar de Israel es solo provecho, solo provecho. Todo va a ser para bien, no va a sacar nada malo. Yosef, muchas gracias. Gracias, Sergio, Que Dios por la te siga invitación. bendiciendo y seguimos haciendo videos. Gracias no te me por la escapes. invitación. Sí, dale. Y ala, shalom amigos. Y si les gustó el material, el video, no se olviden de regalarle un me gusta. Shalom.